Bueno, antes de comenzar, pues, como ya sabía que iban a ser muchas las felicitaciones para el doctor Reyes Sánchez, pues me quedé al último para felicitarlo. A mí me tocó, igual que Ever, conocerlo desde que estábamos en la residencia y que era el temido Capitán Furia y que nadie le teníamos miedo para pasar con él. Sin embargo, a través de todos estos años, como quiera que sea, hemos aprendido y hemos visto cómo se ha desarrollado. La verdad es de que, pues es un honor que haya estado con nosotros, un honor muchas veces de compartir con él algunos lugares que nos ha tocado coincidir. La verdad es de que, pues, es un orgullo haberlo tenido con nosotros y, pues, este reconocimiento yo creo que es más que merecido por Alejandro. Así que, pues, mis felicitaciones y, bueno, vamos a ver esto que es un poco más sencillo. Es una patología muy frecuente y pues aquí lo que vamos a tratar de hacer pues es tratar de resumir lo más posible pues una patología que es también al mismo tiempo que muy frecuente, es bastante amplia. La historia natural de la hernia de disco pues proviene principalmente de los signos y los síntomas clínicos, los hallazgos de imagenología, que aquí pues le seguimos dando importancia a las imágenes de rayos X, la resonancia y pues como ya se nos ha mencionado, la tomografía también, pero resulta que no siempre estos hallazgos son concordantes con el cuadro clínico. La imagen no siempre nos va a concordar y ahí es donde comienzan las dificultades. Y la historia natural, pues también debe de valorar cuál es la influencia y el resultado probable que vamos a tener con una intervención, ya sea médica o quirúrgica. Por definición, esta es una definición que tiene la Sociedad Norteamericana de Columna, que define ya como hernia de disco. Esta es una definición del 2020 como ruptura, desgarro o abultamiento de las fibras del annulus fibrosus del disco intervertebral con un desplazamiento de la masa central hacia el conducto o hacia el foramen intervertebral con síntomas de inicio súbito o crónico progresivo. Esta es la definición que nos da la sociedad norteamericana. ¿Es una enfermedad nueva? No, es una enfermedad que ya se conocía desde la época de Hipócrates. Él ya lo atribuía la posición a las posturas antálgicas, aquí no lo puse, pero incluso él atribuía ciertas posiciones sexuales, no sé si alguien tenga experiencia en eso, en que se desarrollaba el dolor después de algunas posturas medio raras que acostumbraban a hacer allá los griegos, ahí luego platicamos de eso. Y en la Edad Media fue cuando por el tipo de trabajo pesado, empezó a asociarse la sintomatología que nosotros conocemos con la carga, con el tipo de actividad física que se tenía. Y en 1764, pues ya se describe la situación de lo que es la ciática por Domenico Cotugno, un italiano que, perdón, aquí no sé qué hice. Un italiano Desactive, que, perdón, doctor, desactive nada más la opción de los subtítulos. Creo que ahorita que estaba jugando ahí con el cursor, exacto, tiene que ser algo por allí. Ahí está, listo, ya no tiene que causarle problema. ok, sí, es que quería la flecha y el señalador. Ahí está. Entonces estábamos con Domenico Cotugno, que era el que describió lo que es o describió lo que es la ciática. Virchow en su tiempo pensaba que era un tumor, que es Virchow, pero otra vez. Virchow pensaba que era un tumor lo que ocasionaba la compresión de las raíces nerviosas y durante mucho tiempo, hasta principios del siglo XX, se pensó que era un tumor. En finales del siglo XIX, la SEC describe su signo, aunque más bien los quienes describieron este signo fueron sus alumnos,
¿Cómo lo describieron ellos? Describieron que esa era la maniobra que utilizaba el profesor Lasek para provocar el dolor. Y entonces, pues ya se le atribuye desde finales del siglo XIX el clásico signo de Lasek. Y hasta principios del siglo XX todavía las disectomías se hacían como patologías tumorales, no como hernias de disco. Y ya Mixter y Barr fueron los primeros que hicieron una cirugía entrando a la operación con el diagnóstico previo de una hernia de disco. Para que no se peleen, pues uno era neurocirujano y el otro era ortopedista. Y fue la primera cirugía que hicieron. Ahora, en aquella época lo que hacían era que quitaban todo lo que es la lámina, la espinosa, cortaban la dura, hacían a un lado los nervios y sacaban el disco, una cirugía bastante traumática. Hasta el 38 fue que el doctor Love empezó a separar el saco dural para poder hacer la disectomía ya sin abrir el saco dural. Y estos eran los hallazgos que ellos reportaron porque mandaron el disco a patología para corroborar que efectivamente el disco era el que estaba provocando la sintomatología dolorosa. Ahora, ¿en qué tiene la importancia el problema de la hernia de disco? Que regularmente afecta a una cantidad de gente en cualquier edad y regularmente es una enfermedad que comienza en los años 20 de cada persona y se manifiesta en promedio, la mayoría de los casos, a los 30, 40 años de edad. Afecta más a los hombres que a las mujeres, pero el principal problema que tiene el problema de la hernia de disco es económico. ¿Por qué? Porque se gastan millones de dólares y eso tenemos referencia de Estados Unidos, de Europa, de Israel, donde esa cantidad de dinero se va en incapacidades porque la mayor parte de la gente que tiene problemas de disco son gente que tiene alguna actividad de tipo laboral, sobre todo pues si tenemos en cuenta que son más hombres que mujeres. Hay algunos factores de riesgo, como el trabajo de esfuerzo repetitivo o, por el contrario, un trabajo demasiado sedentario. Se ha visto que la obesidad, aunque no es una causa, pero sí es un factor de riesgo. El tabaquismo, los choferes, pero aquí más que nada tiene que ver con las condiciones del vehículo que maneja. Los hombres más que las mujeres, 2-1, pero también lo que se ha encontrado en estudios recientes es de que hay factores genéticos, sobre todo relacionados a cuál es la formación de colágeno, de receptores de vitamina D, de matriz de metaloproteinasas, de interleucinas, o sea, se ha visto que juegan factores genéticos en la predisposición para presentar una hernia de disco y también se ha visto que hay factores vasculares que juegan en esto. Ahora, la causa del dolor, pues depende en parte del tamaño y la localización de la hernia. Se afectan las fibras nerviosas, los vasos sanguíneos, pero también se afecta el tejido conectivo, se afectan tendones y se afectan ligamentos. Y este dolor puede ser mucho más intenso si se asocia, además de la hernia de disco, a una estenosis y entonces se va a desarrollar toda una cascada inflamatoria y se van a combinar el factor mecánico, es decir, la presión o la isquemia, y los cambios bioquímicos que vamos a encontrar en la irritación radicular. También tenemos que descartar otras lesiones, principalmente si es un dolor que proviene de la cadera. Hay que recordar que hemos tenido casos pues bastante sonados donde se han hecho cirugías de columna y el problema era de cadera. Hay que ver si no hay lesiones neurológicas de otro tipo. El síndrome, perdón, aquí es piramidal o también otras patologías de columna. Muchas veces nosotros estamos hablando de que hay procesos degenerativos y los confundimos con una hernia de disco. Lo más común es que también de que los síndromes del glúteo profundo, del síndrome piramidal, también nos van a confundir con la posibilidad de una hernia de disco.
Y muchas veces al hacerles algún tipo de tratamiento quirúrgico, pues rotundamente fallamos en aliviarles el dolor. Tenemos que tener en cuenta cómo está constituido ese foramen intervertebral. No es únicamente la raíz. Tenemos también el nervio sinovertebral, la arteria y la vena radicular, y también tenemos un plexo venoso que, si la persona es ya mayor o si está asociado a estenosis o obesidad, vamos a encontrar que ese plexo venoso está bastante edematizado. Confundimos a veces el dolor radicular con el dolor irradiado, no es lo mismo. El dolor radicular regularmente puede empezar en el área lumbar, pero se salta el muslo y viene a manifestarse ya sea en la pantorrilla, en la planta, en el dedo grueso, o sea, se salta el muslo y entonces es en la terminación de la raíz nerviosa. En cambio, el dolor irradiado es un dolor que va desde el glúteo siguiendo todo el muslo. Regularmente es mayor en los glúteos, a veces incluso en el coxis, y esto está más relacionado a un dolor facetario por compresión del nervio posterior, es decir, cuando hay una degeneración de las facetas, también vamos a tener que en las terminaciones nerviosas nos va a dar un dolor irradiado hacia los glúteos, hacia la parte posterior del muslo, y entonces lo confundimos con un dolor de tipo radicular. Y además hay que ver dónde se produce la protrusión del disco, si lo tenemos en forma central, si lo vamos a tener en el foramen o si lo vamos a tener en el receso lateral. Ahora, ¿qué estudios vamos a solicitar? Bueno, lo primero siempre, no sé la experiencia de los demás compañeros, pero ya muchas veces lo único que se nos muestra es una resonancia. Sin embargo, las radiografías todavía siguen teniendo un papel importante, sobre todo para descartar una inestabilidad, para ver desbalances, ya sea coronal o sagital, y eso lo vamos a ver más que nada en un espinograma, para ver cómo está la altura de los discos. La resonancia es útil porque vamos a tener los cambios Modic, artrosis de facetas, los cambios Firman, pero también tenemos otros estudios, ya habló el doctor Reyes Sánchez de lo que es la tomografía o lo que es la mielotac, que también todavía sigue teniendo un lugar. De la electromiografía, prácticamente ahí este es un tema de controversia. Personalmente casi no la utilizo para diagnóstico, más bien la utilizo para descartar alguna otra patología. Por ejemplo, cuando hay una neuropatía diabética me puede servir, cuando hay una neuropatía de otro origen que no sea el origen de la columna. La discografía es un estudio que hace tiempo realizaba, sin embargo, lo he dejado de utilizar porque realmente he visto muy poca utilidad. La gammagrafía nos sirve cuando estamos sospechando de una infección o de un tumor, y un estudio nuevo que combina bueno, es relativamente nuevo, que combina la tomografía y la resonancia, que es el SPECT. El problema que tiene es que es un costo muy alto, y a veces hacer bloqueos diagnósticos nos puede servir para determinar cuál es la raíz que está siendo afectada. Estas serían algunas radiografías que nos van a servir para determinar cuáles son los cambios que nosotros vamos a ver independientemente de lo que nos dé la resonancia. Y muchas veces podemos ver que hay otras lesiones asociadas, otros cambios morfológicos, y aquí se vuelve más difícil poder determinar de dónde está viniendo el dolor. La resonancia magnética ya sería el estudio de elección, y hay un protocolo para solicitar que, si vamos a estar pensando en una hernia de disco, pues el protocolo sería T1 y T2 sagital, el T2 axial y un STIR sagital. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una supresión de grasa. Regularmente, si nosotros pensamos en una hernia de disco, no va a requerir un medio de contraste, y por otra parte es un estudio indispensable como preoperatorio si nosotros estamos pensando en hacer una intervención quirúrgica en un paciente.
¿Cuántos tipos de hernia de disco podemos encontrar? Regularmente podemos encontrar un abombamiento, que esto difícilmente nos va a hacer un tratamiento de tipo quirúrgico con el puro abombamiento. Podemos tener una protrusión, podemos tener el disco contenido, como en el caso de arriba, o podemos tener en la parte de abajo una gran extrusión que si nosotros la vemos en el corte sagital, pues vamos a ver que ese disco ya migró hacia la parte caudal. ¿Dónde se localiza la hernia? La podemos tener en la parte medial, posterolateral, o la podemos tener foraminal o extraforaminal. Y también esta localización va a ser de mucha utilidad cuando nosotros estamos pensando si vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, por dónde vamos a entrar. Las dos grandes técnicas, eso lo vamos a ver en un momento más, las dos grandes técnicas que actualmente prevalecen para el tratamiento quirúrgico de la hernia de disco lumbar son la microdisectomía y las técnicas endoscópicas. Técnicas endoscópicas porque hay técnicas centrales donde este tipo de hernias mediales son donde pueden tener una utilidad y las hernias posterolaterales. Sin embargo, si nosotros nos vamos a meter en una hernia foraminal o extraforaminal por el abordaje medial, muchas veces no vamos a conseguir el alivio del dolor porque no vamos a lograr liberar al nervio y entonces se tiene que hacer una entrada extraforaminal y ahí las técnicas endoscópicas es donde nos pueden ayudar más. La localización de la hernia nos va a decir también cuál es la raíz afectada. Si la tenemos muy lateral, la raíz afectada es la que viene arriba. Por ejemplo, del espacio L4, L5, si la tenemos a muy alto, a muy lateral el nivel, nos va a dar la raíz L4, pero entre más central nos puede dar afectación tanto de la raíz descendente superior como de la descendente inferior. Entonces, aquí el cuadro clínico tiene mucha relación con dónde está localizada la hernia. El tamaño de la hernia. No hay una correlación exacta entre el tamaño de la hernia y los síntomas del cuadro clínico. Habitualmente podemos encontrar que este tipo de hernias son más del 50% del conducto, a eso se le llama una hernia de disco masiva. Este es un estudio donde se hizo para encontrar qué tanto es lo que ese tipo de hernias, el tamaño, influía en requerir un tratamiento quirúrgico. Es un estudio que se hizo en 2007 y lo que encontraron es de que solamente de esos 15 pacientes, uno requirió cirugía y ninguno desarrolló caudequina. En lo personal, yo tengo pues ya más de 25 años viendo exclusivamente o en la mayor parte viendo pacientes de columna y por hernias de disco solamente he tenido 3 casos. Realmente ha sido muy poco lo que he tenido. Sí he tenido otros casos de pacientes con caudequina, pero han sido de origen traumático, de origen tumoral, de origen infeccioso, pero por hernias de disco solamente he tenido 3 casos en todo este tiempo que llevo ejerciendo tratamientos en columna vertebral. La relación con las hernias del ligamento longitudinal posterior los podemos tener debajo del ligamento, los podemos tener a través del ligamento o podemos tenerlos todavía fuera del ligamento. Y ahí nos va a diferenciar cuál es el tratamiento que vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer una hernia de disco que va a estar extruida y que va a estar migrada, difícilmente vamos a poder hacerlo con una técnica endoscópica y en cambio los que vamos a tener fuera de eso, por una microcirugía sí podemos tener una mayor liberación de los nervios y una mayor facilidad para poder hacer este tipo de tratamientos. La hernia extruida es muy dolorosa de inicio, pero difícilmente nos va a producir un déficit neurológico
Y lo más importante es de que de todos los tipos de hernias es la que se ha visto que se puede reabsorber con mayor frecuencia debido a las células macrófagas que se encuentran en el espacio epidural. Este fenómeno de reabsorción ya es algo muy conocido, una incidencia que se tiene reportada alrededor de 60, 70, 80% dependiendo del estudio. Entonces, con esto, pues la primera recomendación es que el primer tratamiento no sea quirúrgico. Y esto lo podemos tener con el tiempo. Este es el mismo paciente, una hernia que está muy exhibida aquí en el lado izquierdo. Sin embargo, entre 6 y 12 meses después, ese mismo espacio se ve como está reabsorbido y esa persona pues no requirió un tratamiento quirúrgico, no tenía unos síntomas exagerados, tenía molestias iniciales de dolor que poco a poco fue disminuyendo hasta desaparecer, y al hacerle una resonancia de control al año de evolución, pues se vio que esa misma hernia había involucionado. Ahora bien, las hernias, la resonancia magnética también nos puede servir en el posquirúrgico, pero aquí en el posquirúrgico sí es recomendable agregar gadolinio para las imágenes que vamos a encontrar de fibrosis, de cicatrización, de edema, que podemos encontrar en el posoperatorio. Y hay algo que también aparece en el posoperatorio inmediato, que es lo que se llama un disco fantasma, que son los cambios de edema que se van a presentar por manipulación en los discos, que no necesariamente quiere decir un disco recidivante. Habitualmente es una imagen clara, no es de la misma densidad que el disco. Vamos a ver un edema y con el tiempo, si nosotros hacemos una reconstrucción a los meses, pues vamos a ver que eso ya desapareció. A eso es a lo que se le llama un disco fantasma. ¿Cuáles serían las indicaciones de cirugía? Bueno, dolor intratable que habitualmente en los artículos se menciona entre 6 12 semanas, pero que también haya una concordancia del cuadro clínico con las imágenes que nosotros vamos a ver, los que haya signos de irritación radicular. Hay una situación que es el déficit motor. Si tenemos menos de 3 sobre 5 de fuerza muscular, pues entonces sí estaría más que indicada el hacer una cirugía. Sin embargo, los reportes que hay en cuanto a mejoría del déficit motor a un año después de la cirugía, se menciona que difícilmente hay una mejoría que se exprese en mejoría motora de la deficiencia muscular. Y lo último, lo de caudequina, se las puse al último porque es la única indicación absoluta para hacer una cirugía de urgencia. Pero, sin embargo, estoy hablando como experiencia personal, es muy pocos los casos que he encontrado con este síndrome. Las técnicas actuales, pues bueno, las dos que se manejan, la micro, que es el estándar de oro actualmente, la endoscópica que se maneja desde los años 90, es una cirugía que cada vez tiene más lugar en los procedimientos quirúrgicos. Se han hecho estudios comparando las dos técnicas. Lo que se ha visto es de que no hay una diferencia en cuanto a los resultados. Si acaso lo único que se ha visto es en cuanto a lo que es el índice de reoperación, pero esto muy posiblemente tenga que ver con la curva de aprendizaje, que probablemente dé más posibilidades de una reoperación con una técnica endoscópica que con una técnica microquirúrgica. Esto sería pues algo que nosotros siempre debemos de hacer, que es señalar el sitio donde nosotros vamos a hacer la cirugía, porque el error más frecuentemente reportado en las hernias de disco es error en el nivel a operar.
Eso es lo más frecuente, sobre todo en las escuelas europeas, en los reportes que ellos hacen, ellos mencionan que la complicación más frecuente que ellos tienen es el nivel equivocado. Entonces, siempre es aconsejable que con el estenoscopio, estoy hablando de lo que es, la gente le dice el arco en C o le dice intensificador de imágenes, el nombre propio de este aparato es un estenoscopio. Y algo que también se puede hacer es entrar para los dos forámenes y poder descomprimir el lado contralateral haciendo un abordaje mínimo o tubular. Y eso nos va a servir. Lo único es de que tenemos que inclinar la mesa para poder hacer adecuadamente la descompresión de los dos lados. ¿Qué es lo que nos ha enseñado el tiempo? El estudio más clásico que se refiere en cuanto a hacer el comparativo de tratamiento conservador, o sea, no quirúrgico, con un tratamiento quirúrgico es el de Weber de 1983, donde hizo un estudio a 10 años de observación y el principal resultado que reportan y que siempre se nos menciona es de que no hubo diferencia a largo plazo, no hubo diferencia a los 10 años, pero hubo más resultados que sería interesante revisar en ese mismo estudio. ¿Qué fue lo que encontraron? Que había más rápido retorno a laborar en aquellos que no hacían una cirugía, comparando 7 semanas contra 11 del grupo que se operó. Los hombres mejoraban más rápido que las mujeres. La actividad física ayudó a mejorar más rápido su evolución, eso siempre y cuando estuvieran hablando de un término de 3 meses. Y algo que hasta la fecha se sigue mencionando mucho, aquellos pacientes que tenían alguna alteración de tipo emocional tenían los peores resultados. Y algo que también se menciona en ese estudio es que a mayor edad que tenía el paciente, el resultado no era tan bueno. A un año los resultados eran mejor en el grupo quirúrgico, pero ya después que llegaban a los 10 años, el resultado era muy similar entre aquellos que se operaban que los que no se operaban. Y algo muy frecuente que se encontró es de que había alguna molestia de intensidad variable y aún con los mejores resultados siempre había molestias residuales. Hay que considerar también que este estudio no fue hecho comparando estudios de fusión. Y entonces la conclusión es de que la historia natural de la enfermedad era mucho más benigna de lo esperado y que el paciente, teniendo en cuenta todos estos hallazgos, tiene que participar en la toma de decisión. No es solamente que el médico, el cirujano le diga, oye, te tienes que operar. Hay que decirle qué es lo que puede esperar si se somete a un tratamiento no quirúrgico, qué tanto puede esperar, qué tanto le puede perjudicar o cuál es la situación si se somete a un tratamiento quirúrgico. Ahora bien, después del 83 se hicieron más estudios comparativos a largo plazo, los resultados igual en la escala funcional a un año. Este es un estudio un estudio británico del 2008. Hubo una mejoría inicial temprana, pero a los 2 años con resultados similares, pero no tan solo los satisfactorios, sino también los no satisfactorios. Eso es algo que no siempre nos dicen. Dice, tuvimos los mismos resultados satisfactorios, sí, pero también tuvimos los mismos resultados no satisfactorios. Ahora bien, si le vamos a hacer un tratamiento conservador, ¿por cuánto tiempo? Este es un estudio grande de más de 2,000 pacientes en Dinamarca y ellos compararon el tratamiento quirúrgico de menos de 3 meses, entre 3 y 12 meses y después de 12 meses. La tasa de recuperación fue mayor en aquellos que tenían mayor tiempo de síntomas y también una mayor incidencia de complicaciones. A un año de posoperatorio, entre más tiempo de evolución preoperatoria, peores resultados de capacidad funcional, esto medido en el Oswestry, peores resultados por dolor residual y peores resultados en el índice de satisfacción. Entonces, ¿cuál sería el tiempo ideal para hacer o proponer un tratamiento quirúrgico antes de 3 meses de evolución de los síntomas?
Y una cosa que también, bueno, personalmente yo he encontrado es de que cuando tengo un paciente con una hernia ya de tiempo de evolución, el problema es de que se adhiere mucho al saco dural y es más frecuente que se pueda producir un desgarro del saco. El consentimiento informado es muy importante para informar a los pacientes de los posibles riesgos, como les mencioné, lo del desgarro del saco, se pueden hacer hematomas, recurrencias de la hernia y puede quedar un dolor residual. Así que es importante cuando se va a hablar con el paciente no garantizarle el resultado. Hay que ponderar cuáles son las expectativas que tiene el paciente y cuáles son las expectativas que va a tener el cirujano. Entonces, en conclusiones o en resumen, podemos decir que la hernia de disco, la mayoría de las veces, hernia de disco lumbar, la mayoría de las veces el curso va a seguir en forma benigna. El tratamiento, lo que tiene por objeto, sea quirúrgico o no quirúrgico, es mejorar el dolor, dar una recuperación neurológica y un rápido retorno, ya sea laborar o hacer algún tipo de actividad física. Pero cada paciente va a requerir una valoración muy individualizada. El tratamiento inicial debe de ser siempre conservador, es decir, no hacerlo en forma inmediata. ¿Por qué? Porque probablemente va a mejorar en el curso de unos pocos días. La única indicación de cirugía urgente sería en caudequina, pero también si esta persona tiene un dolor intratable, tiene un deterioro de su calidad de vida, empezamos a ver que hay un deterioro neurológico motor, entonces esto va a ser una indicación de cirugía, pero ya no urgente como si fuera la caudequina. Y pues aquí terminamos, les agradezco mucho, así es como se ve parte del patio de mi casa, no es cierto, es el desierto de la parte norte de Sonora. Y pues comentarios, preguntas, pues aquí estamos.